Ok, bueno, primero vamos a empezar hablando que es una úlcera péptica. Entonces estos van a ser defectos de la mucosa gástrica o intestinal que van a ser mayores a 5 milímetros y se van a extender a través de lo que es la muscular de la mucosa, eh, como vemos en la imagen de la derecha. Entonces, antes, hace muchos años, se consideraba esta enfermedad como idiopática y crónica, pero eso cambió pues hace unos años cuando se identificó lo que era el Helicobacter pylori, que bueno, es un agente nocivo y tratable, que más adelante pues vamos a hablar. Entonces, vamos a tener también que cuando se identificaron lo que son los antiinflamatorios no esteroideos, lo que es la aspirina, como factores de riesgo pues, de esta enfermedad, se mencionó que solamente una pequeña fracción pues, de esas úlceras como tal se van a encontrar asociadas a lo que es a trastornos neoplásicos o digamos estados de hipersecreción ácida, también esos pacientes fumadores u otros medicamentos, etc. Bueno, en cuanto a su epidemiología, vamos a tener que este va a ser uno de los trastornos gastrointestinales que más frecuentes en los Estados Unidos. Digamos que va a tener una prevalencia cercana al 2% y una prevalencia acumulativa en toda la vida cercana al 10%. Entonces, vamos a ver que, como dice ahí, la incidencia y la prevalencia pues, de esta enfermedad ya en países desarrollados, como lo que es Estados Unidos, han disminuido. ¿Pero por qué? Porque básicamente se debe a ese incremento de las tasas de detención y erradicación pues, de esta enfermedad por el Helicobacter pylori, que va a ser pues, la principal causa de esta enfermedad acidopéctica. Siguiente. Ahora bien, con la parte de la fisiopatología vamos a tener que este se va a deber a ese desequilibrio entre lo que son esos factores protectores y los agresores que, como vemos en el cuadro, de la mucosa gastroduodenal como tal. Entonces esos factores protectores, ¿cuáles van a ser? Van a ser lo que es el moco gástrico, lo que es la secreción de bicarbonato, las uniones apretadas entre lo que es las células y la microvasculatura de la submucosa. Y ya entre los factores agresores, ya vamos a tener lo que es el ácido y lo que es la pexina. Entonces, hay una frase pues que decía que si no había ácido no hay úlcera. Entonces eso todavía como tal sigue vigente. Entonces, vamos a tener que en esos pacientes que tienen con úlcera duodenal va a existir un aumento en cuanto a la masa de las células parietales en la mucosa gástrica, a diferencia de esos pues, personas que ya están controladas, lo que resulta lo que es un aumento en la cantidad pues, de ácido clorhídrico, tanto basal como pues, después del estímulo con la pentagastrina y la hexamina como tal. Bueno, en la imagen que está superior derecha, ahí vemos algunos factores que se van a relacionar con esa úlcera péptica y como vemos, la mayor parte va a ser por esa infección por Helicobacter pylori. En una menor proporción vamos a tener el uso de esos antiinflamatorios no esteroideos, como ya había mencionado, y el resto pues va a ser de otras enfermedades. Siguiente. Ok, ahora bien, aquí vamos a tener que en lo que es la úlcera duodenal y la gástrica, vamos a ver que el factor etiológico responsable pues será el Helicobacter pylori en un 95% en lo que es la duodenal y un 70% para la gástrica. Entonces, como tal, para hablar de, pues, explicar bien esto, ¿qué va a ser ese Helicobacter? O sea, ¿qué es ese Helicobacter pylori? Va a ser como tal un bacilo gram negativo, flagelado, microaerófilo y pues lo que tiene, y tiene lo que es la llamada enzima ureasa, que le da virulencia como tal a esto. Entonces, pues se dice que esa úlcera duodenal se produce por el exceso de formación de ácido clorhídrico, como le había mencionado anteriormente, y ya en cambio la gástrica se produce por la disminución pues, de las barreras. O sea, duodenal por el exceso de ácido, que va a ser ese agente nocivo en este caso, y la gástrica por disminución de la defensa, tal como vemos pues en la imagen. Entonces, ahora, ¿de dónde viene esta úlcera duodenal? Pues de una gastritis predominante, como vemos ahí, antral, entonces gastritis del antro, porque si la gastritis atrófica es del cuerpo, entonces esto se va a relacionar más a úlceras gástricas y puede evolucionar ya sea a metaplasia, displasia y cáncer, entonces esta tiende más a malignizar, por decirlo así. Entonces, este Helicobacter pylori va a ser el principal responsable pues, de la enfermedad acidopéctica, lo que es también la gastritis atrófica, úlcera péptica, sobre todo, como ya había dicho, duodenal,
Y lo más grave que va a ser el cáncer o una adenocarcinoma, con lo que estas patologías que están relacionadas como tal. Siguiente. Ok, ahora vamos a ver cuál va a ser ese papel del Helicobacter pylori como tal. Entonces, aquí él va a tener diferentes funciones. Por ejemplo, como vemos ahí en el caso, aumentar la secreción gástrica de ese ácido clorhídrico. Digamos, lo va a aumentar tanto basal como secreción ya estimulada por la pentagastrina. Entonces, este Helicobacter pylori como tal va a disminuir esa producción de somatostatina por parte de las células de antrales, debido a, pues, a que esta somatostatina va a ser un potente inhibidor de la síntesis y la liberación de la gastrina. Entonces, digamos que su disminución se va a deber más que todo a una hipergastrinemia como tal. Entonces vamos a tener que también va a favorecer a lo que es la metaplasia gástrica. Entonces esto es a esa exposición excesiva del ácido, entonces la mucosa duodenal como tal va a sufrir una transformación a una metaplasia gástrica. Entonces a tener pues esa metaplasia es más susceptible a la lesión por ácido y va a facilitar como tal la colonización por ese Helicobacter pylori. Y esto también va a estimular lo que es la respuesta inmune del huésped, como tal, va a ser a través de esa producción de citocinas. Tenemos también lo que es la interleucina 1, la interleucina 6, interleucina 8 y lo que es el factor de necrosis tumoral. Entonces, esa presencia pues, del Helicobacter también va a estimular lo que es la respuesta inmune celular, a lo que es a través de los linfocitos B, va también a aumentar lo que es las inmunoglobulinas, tanto la G como la A. Entonces, bueno, también tenemos que va a reducir la efectividad de los mecanismos de defensa de la mucosa gastroduodenal, como dice ahí. Entonces, esta bacteria como tal va a disminuir esos factores de crecimiento epidérmico y lo que es el factor alfa transformando el crecimiento. Entonces, estos dos factores que mencioné van a ser unos potentes inhibidores de la secreción ácida y van a promover ese crecimiento, esa regeneración y como tal la protección, esa protección de ácido que promueve pues esa protección de la mucosa por ese ácido. Siguiente. Bueno, acá vemos lo que es la clasificación de Johnson para lo que es la úlcera gástrica. Antes solamente en esa clasificación habían pues 3, ahora hay 4. Entonces aquí tenemos que la más común va a ser la tipo 1 de Johnson, que como vemos en el dibujito, ella se va a caracterizar por estar cerca de esa incisura angular de la curvatura menor, proximidad a lo que es al sitio donde se une el antro y el cuerpo después del estómago como tal. Entonces, estos pacientes casi siempre van a tener secreción de ácido normal o disminuida. Entonces, también tenemos ahora la úlcera gástrica tipo 2, que bueno, esta va a estar relacionada ya con la enfermedad ulcerosa duodenal, ya sea activa o latente. Entonces, la 3 se va a ubicar, como vemos abajo, se va a ubicar ya proximal al píloro, ahora bien, tanto esas úlceras de tipo 2 como las de tipo 3 se van a relacionar ya con esa secreción de ácido gástrico, ya sea normal o elevada. Entonces esas úlceras gástricas tipo 4 se van a desarrollar ya cerca de la unión gastroesofágica y se relacionan ya con esa producción de ácido normal o disminuida. Y por último, la del grado 5, ella ya va a ser esas que son inducidas por fármacos y pueden formarse pues ya en cualquier parte del estómago como tal. Siguiente. Que ya en las manifestaciones clínicas, acá la mayoría pues, de estos pacientes van a cursar con lo que es dolor abdominal, es lo más típico. Entonces, este dolor básicamente no se va a irradiar, es de tipo urente, es decir, un dolor pues quemante y eso. Y se va a localizarlo más que todo en el epigastrio. Entonces, más que todo no se conoce cómo es el mecanismo pues, por el que se produce pues, este dolor. Entonces, esos pacientes que ya padecen pues, úlcera duodenal, ellos van a presentar ese dolor ya sea 2 o 3 horas después de una comida o
durante la noche, y hay cierto porcentaje de pacientes que manifiestan que pues el dolor los despierta. Entonces, este dolor de la úlcera gástrica es más común durante el consumo de alimentos, es, digamos, menos probable que despierte pues, a los pacientes durante la noche. Entonces, aquí vamos a ver otros signos y síntomas, vemos en la parte derecha. Entonces, tenemos lo que es las náuseas, el paciente también puede tener distensión abdominal, pérdida ponderal, prueba positiva de sangre oculta en heces y cursar con anemia. Entonces, aquí esa úlcera va a ser más, digamos, no va a tener, bueno, va a ser más frecuente en lo que es en los varones que en las mujeres, pero ya la incidencia pues va a ser más en ambos sexos. Siguiente. Ok, ya en el diagnóstico, en el paciente pues joven, como tal, que pues presente dispepsia o presente un dolor epigástrico, o ya sea ambas síntomas, ya se podría recurrir con él a un tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, o sea, sin realizar ya como tal pruebas confirmatorias, o sea, solo en ese caso. Ya hay pacientes que mayores de 45 que presenten pues esos síntomas, ya se deben someter a una endoscopia del tubo digestivo alto, al igual que los que presenten pues ya síntomas más alarmantes como tal. Entonces, podría también ser de utilidad lo que es la serie radiográfica de tubo digestivo alto con doble medio de contraste, como vemos ahí, y pues también cuando ya se haya confirmado, o sea, la presencia de esa úlcera a través de, pues por vía endoscópica, o con esos estudios radiográficos, entonces ya se debe considerar las causas posibles, como ya habíamos dicho, el helicobacter, lo que es los antiinflamatorios no esteroideos, los gastrinoma, cáncer, y después pues ya todas esas úlceras como tal se deben someter a biopsia, al igual que lo que es la gastritis, ya sea de cualquier pues, distribución como tal. Siguiente. Que en el diagnóstico diferencial, y acá vamos a tener pues, algunos como el reflujo gastroesofágico, tenemos las enfermedades del árbol biliar, la hepatitis, pancreatitis, aneurisma de la aorta abdominal, gastroparesia, dispepsia funcional, neoplasia, isquemia mesentérica, isquemia miocárdica. Siguiente. Ok, ya en el tratamiento pues médico como tal, o sea, no quirúrgico, aquí como dice pues en la imagen, los inhibidores de la bomba de protones van a ser pues esa base, ese pilar del tratamiento médico para la enfermedad ulcerosa péptica, pero también va a ser, digamos, eficaz lo que es en dosis elevada, lo que son los antagonistas de los receptores de histamina y el sucralfato. Entonces, ya los pacientes que tienen complicaciones, están complicaciones ulcerosas o están pues hospitalizados, ya ellos sí se deben recibir lo que son los inhibidores de estas bombas de protones y prengoteo intravenoso continuo, y cuando ya pues se le dé alta a ese paciente se debe pues considerar, dependiendo, ya el uso de esos inhibidores, pero de por vida, menos que sino en el caso de que no se haya eliminado la causa o se vaya a hacer una intervención quirúrgica definitiva. Entonces, ya esos pacientes con enfermedad ulcerosa deben suspender el consumo, eso es como recomendación, el consumo de tabaco, evitar el alcohol, lo que son los antiinflamatorios no esteroideos, también lo que es el ácido acetilsalicílico. Y esos pacientes pues que ya como tal necesitan ese antiinflamatorio no esteroideo, ya ellos para el tratamiento siempre deben de tomar lo que es ese inhibidor de la bomba de protones, pero junto o concomitante, o ya puede ser con dosis altas de los antagonistas de los receptores pues, de histamina. Ya. Si ya se comprueba pues que infección por Helicobacter pylori, ya se debe tratar con uno o varios de los tratamientos, pues que ya están estipulados como lo vemos en el cuadro. Entonces vemos lo que son la combinación de inhibidores de bombas de protones,
con claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, más amoxicilina, 1000 miligramos cada 12 horas, en una duración de 10 a 14 días, más que todo el esquema de tratamiento. También tenemos la combinación del inhibidor de bomba de protones, más claritromicina 500 miligramos cada 12 horas, más metronidazol 500 miligramos cada 12 horas, de 10 a 14 días. También tenemos lo que es el inhibidor de la bomba de protones, más amoxicilina 1000 miligramos cada 12 horas, y eso por 5 días, que todo, y luego lo que es el inhibidor de bomba de protones, más claritromicina 500 miligramos cada 12 horas, más tinidazol 500 miligramos cada 12 horas. Ya así, bueno, ese es como tal el tratamiento que ya está esquematizado en cuanto al Helicobacter. Siguiente. Ok, ahora en el manejo pues quirúrgico ya de esta enfermedad, tenemos que esto más que todo va a estar indicado, o sea, esta intervención quirúrgica va a estar indicada más que todo a esas enfermedades de úlcera péptica, ya que tiene sangrado, presenta perforación, obstrucción, lo que es falta de respuesta al tratamiento, una falta de cicatrización. Ya en los casos pues de úlcera gástrica o que ese paciente pues tenga una obstrucción pilórica, siempre también se debe considerar lo que es la presencia de un cáncer gástrico como tal. Entonces, ya en las personas que se someten pues a esas intervenciones quirúrgicas por esa enfermedad, se les practica lo que es la sutura simple de una úlcera hemorrágica o se les coloca un parche con una úlcera ya perforada, pero también es más, o sea, ya no se utiliza tanto lo que es la práctica con la vagotomía, ya sea troncal o súper selectiva, que bueno, más adelante lo voy a ir mencionando cada una. Y bueno, ya o sea, ahora en la actualidad, pues la mayor parte de esas úlceras pépticas se van a tratar con una de estas 3 operaciones básicas que vemos ahí. Tenemos lo que es la vagotomía de células parietales, también lo conocida como lo que es la vagotomía superselectiva, la vagotomía gástrica proximal. También tenemos lo que es la vagotomía con drenaje y una vagotomía con gastrectomía distal. Entonces, en la vagotomía gástrica proximal, que viene siendo la primera que vemos ahí, esta básicamente se va a seccionar la inervación de los 2/3 proximales del estómago, donde se va a encontrar todas esas células parietales, al tiempo que pues, se va a conservar, digamos, la inervación vagal al antro, el píloro, y pues esas vísceras abdominales que se encuentran pues ahí. Este procedimiento como tal va a disminuir lo que es la secreción gástrica de ácido, ya, más que todo un 75%, y va a tener poco efectos colaterales como tal. Ya en el caso bueno, también está lo que es el procedimiento Taylor, que va a consistir en esa vagotomía troncal posterior y una seromiotomía anterior. Y es una alternativa ya mejor y sencilla que esta vagotomía gástrica proximal como tal. Y ahora bien, tanto esa vagotomía troncal, como había mencionado, con piloroplastia, como la vagotomía troncal con gastroyeyuno anastomosis, son esos procedimientos de vagotomía con drenaje, que, bueno, esa vagotomía gástrica proximal como tal se puede sustituir como tal por la vagotomía troncal. En el caso de esta vagotomía... Voy a meter la cuchara, voy a meter la cuchara. Sí. Miren, ese tema de la vagotomía está bien, digamos, conocerlo, pero esos procedimientos se hacían antes con bastante frecuencia, hoy día no, porque hoy una de las cosas que se buscaba con la vagotomía era el tratamiento de la hipersecreción ácida, y eso hoy se logra con fármacos, con el omeprazol, que es un inhibidor de la bomba de protones, o con la ranitidina, que es un anti-H2. Entonces, a ver, es full en desuso, es muy, muy excepcional que hoy día se haga una vagotomía, y no por razones de disminuir la secreción ácida, porque como te digo, se puede lograr farmacológicamente. Se podrá hacer por otras cosas que son bastante raras también. Entonces, mencionemos lo de la vagotomía,
pero digamos que quedarnos en la troncular, la selectiva, la supraselectiva, ¿oíste? No le quememos mucho tiempo a esa vaina. Saber que existen, pero hasta ahí. ¿Ok? Hola. Ok, doctor, ok. Dale. De pronto te dejé sin tema ya que. No, siguiente, Era siguiente. la propia y tal. Ahora dijiste esa vaina. Bueno, listo. Con esto ha terminado mi exposición. El siguiente. Dale. Bueno, ahora vamos con la úlcera péptica perforada, que esta como tal va a ser una complicación de esa úlcera péptica, pero esta va a ser una indicación más para la operación que la hemorragia. Entonces, esta, al igual pues que la úlcera hemorrágica como tal, o el uso de lo que es antiinflamatorios no esteroideos o ácido acetilsalicílico, eso suelen relacionarse más con la enfermedad ulceropéptica perforada, ya más que todo en esos pacientes que pues son de edad avanzada como tal. Entonces aquí lo que está más indicado es la cirugía, casi siempre, aunque en ocasiones también puede utilizarse el tratamiento no quirúrgico, en esos pacientes que están estables, sin peritonitis, o ya en los cuales, pues, después que se le haya realizado un estudio radiológico, dé como resultado una perforación o sellada. Entonces, pues, en esos casos está indicado el tratamiento como tal. Eh, También debe sospecharse que pues, esos pacientes con perforación aguda y hemorragia del tubo digestivo, ya sea aguda o Ven crónica, acá. tengan... Espérate. Ajá. Voy a hacer otra lo que sea. Bueno, ven acá. El tratamiento del paciente perforado siempre es un tratamiento que se asocia de manera quirúrgica, ¿ok? Los pacientes perforados se operan. Que existan algunos pacientes, que yo sé que tú lo dijiste, en razón de su edad, en razón de que, mierda, esa vaina se selló y no está cursando con una peritonitis, eso puede ser, pero te digo, son una vaina súper excepcional, ¿ok? Y yo sé que tú también lo dijiste, pero quiero hacer énfasis es porque de pronto no le queda en la mente de alguien acá que es que el tratamiento de la perforación, digamos, puede ser médico. No, ustedes todos tenemos que una perforación del tubo digestivo implica un tratamiento quirúrgico y que hay unos pacientes que dadas sus características, ¿verdad? Podrían entonces ser el tratamiento médico, siendo este bastante excepcional, ¿ok? Ok. Bueno, así como decía, las opciones para este tratamiento de la úlcera duodenal perforada ya viene siendo ese cierre simple con parche o el cierre con parche más lo que es la vagotomía más con el drenaje. Entonces, a la fecha, pues el más utilizado va a ser el cierre simple con parche, que ya debe llevarse a cabo cuando ya ese paciente esté con una inestabilidad hemodinámica, con una peritonitis exudativa o que tenga pues ambos casos. Entonces se indica perforación de más de 24 horas de evolución. Ya en pacientes estables sin perforación, que tengan larga evolución, puede considerarse la adición pues, de esa vagotomía que había mencionado pues, anteriormente. Eh, ya en ese paciente estable, sin que no tiene tantos factores de riesgo quirúrgico, el mejor pues, tratamiento para esa úlcera gástrica perforada va a ser la resección gástrica distal. Entonces, por lo general, se le puede agregar lo que es la vagotomía para las úlceras gástricas tipo 2 y tipo 3. En otro lado también pues, tenemos lo que es el cierre con parche, con biopsia, la ablación local con cierre o pues, la biopsia. Bueno, ven y te cuento una cosita, espérate. Lo que pasa es que tú ahí tienes una mezcla del pasado y el presente, ¿ok? El tratamiento de la úlcera péptica perforada, de la úlcera gástrica perforada, es la sutura, el cierre del orificio utilizando un parche de Piplón, ¿ok? También conocido como de Graham. Entonces, ese es el tratamiento estándar. Los pacientes perforados son quirúrgicos. Y durante la cirugía, lo que se hace es el cierre de la perforación, auxiliándose con la ayuda del epiplón para darle más soporte a ese cierre. ¿Ok?
Hola. Sí, sí, doctor. Entonces, eso es lo que se hace. Siempre en medicina va a haber la posibilidad de hacer variaciones por cosas propias del paciente, pero ese es el tratamiento estándar, ¿ok? Dale. Sí, sí. Bueno, ya en el caso, pues que no, digamos, no se extirpa en el procedimiento, entonces se debe tener una biopsia de todas esas úlceras, pues, perforadas como tal, incluyendo lo que son las prepilóricas. Siguiente. Bueno, ahora vamos a entrar a hablar de las patologías biliares, pero antes pues tenemos que iniciar a hablar sobre lo que es la anatomía de la vesícula biliar. Bueno, este principalmente es un saco en forma de pera que tiene alrededor de 7 a 10 centímetros de largo, con una capacidad promedio de 30 a 50 mililitros. Cuando hay de pronto una obstrucción, pues esta llega a distenderse y es bastante notable en la persona. Y esta puede contener hasta 300 mililitros más o menos, y este se encuentra en una fosa en lo que es la superficie inferior del hígado. Y bueno, este aquí va a haber como una especie de línea trazada en lo que es en la fosa a la vena cava inferior, que divide lo que es el hígado de los lóbulos hepáticos, tanto derecho como izquierdo. Tenemos que la vesícula biliar se divide en 4 áreas anatómicas, lo que es el fondo, el cuerpo, lo que es el infundíbulo y el cuello. El fondo vendría siendo el extremo ciego y redondeado que se llega a extender en condiciones normales a unos 50 centímetros más allá del borde del hígado, y contiene pues la mayor parte de lo que es el músculo liso del órgano, a diferencia de pronto del cuerpo, que es el área principal de lo que es el almacenamiento, que contiene casi todo el tejido elástico. El cuerpo se proyecta desde lo que es el fondo y se iría hacia el cuello, que es una área que en forma llamada de Ven, como ven. de... Hola, hola, espera. Aguanta, que va súper rápido. ¿Cómo es el tema del elástico? Esa parte no la entendí. Cuando estabas hablando del cuerpo. Lo que pasa, doctor, es que yo leí que, o sea, que el cuerpo más que todo es como el área principal donde se va a almacenar todo lo que contiene, porque es un tejido elástico. Bueno, la vesícula, su función es almacenar, concentrar la bilis, ¿ok? Y la vesícula tiene la capacidad de contraerse, tiene músculo liso, ¿verdad? Y la vesícula se contrae bajo los estímulos de los alimentos que son colecistoquinéticos, o sea, se libera colecistocinina y eso hace que la vesícula se contraiga y expulse el chorro de bilis, el chorrito de bilis o la bilis que necesitamos para la digestión de las grasas. Digamos que esa es la función, o digamos no, esa es la función. Entonces, yo pues cambiaría lo de elástico por el tema de que es lo que se contrae, digamos, si el cuerpo se contrae para expulsar bilis, ¿ok? Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, continuando, tenemos que... Ah, ¿Sí, doctor? no, dije de nada después que dijiste muchas gracias. Bueno, tenemos el cuerpo que se proyecta de lo que es el fondo y se iría a lo que es el cuello, que esto es como el área en forma de llamada embudo que se conecta con lo que es el conducto cístico. Tenemos el cuello que tiene una especie de curvatura discreta cuya convexidad puede estar crecida para formar el infundíbulo, o también llamado bolsa de Hartmann. El cuello, pues, se encuentra en una parte profunda de lo que es la fosa de la vesícula biliar, y se llega a extender hacia la porción libre del ligamento hepatoduodenal. La misma capa peritoneal que recubre el hígado, pues, reviste el fondo y también la superficie inferior de la vesícula biliar, y en ocasiones, pues, la vesícula posee un recubrimiento peritoneal completo, y esta puede estar suspendida de la superficie inferior del hígado en un mesenterio, y rara vez pues se llega a encontrar se encuentra como encajada profundamente en lo que es el parenquima hepático o también la vesícula biliar intrahepática.
tenemos que la vesícula biliar va a estar recubierta por el epitelio cilíndrico alto y pues se dice que el moco secretado hacia la vesícula biliar se va a elaborar en las glándulas del tubo, de los túbulos alveolares de la mucosa que puede recubrir al infundíbulo, el cuello y pues el recubrimiento epitelial de la vesícula biliar está apoyado por una lámina propia. La capa muscular tiene unas fibras como longitudinales, circulares o oblicuas. Tenemos la subserosa perimuscular que contiene un tejido conjuntivo nervioso de vasos sanguíneos, adipocitos, y esta pues la recubre la serosa, excepto cuando ya de pronto la vesícula biliar se encuentra, por así decirlo, encajada en el hígado. Y pues al nivel histológico, pues la vesícula biliar difiere del resto del túbulo digestivo porque carece de mucosa y submucosa. Ya la arteria cística que llega a irrigar a la vesícula, generalmente, pues esta es una rama de la arteria hepática derecha mayor, de más o menos el 90% de las veces el trayecto de la arteria cística. Esta puede variar, pero casi siempre se llega a localizar en lo que es el triángulo hepatocístico, el área limitada por los conductos císticos y el hepático común y el borde del hígado o también el triángulo de Callot. El triángulo de Callot es como un espacio anatómico virtual, se le dice, que contiene pues la arteria cística, que esta es una rama accesoria de la arteria hepática derecha y también cuyos lados, puesto que realmente es una especie de triángulo, como su nombre lo dice. Ya cuando la arteria cística llega al cuello de la vesícula biliar, pues se divide en la rama anterior y posterior. Y él también está incluido el retorno venoso, que este se lleva a cabo a través de las venas pequeñas que llegan como a penetrar de manera directa en lo que es el hígado o también rara vez en una vena cística grande que puede llevar la sangre al regreso de la vena porta. Ya los vasos linfáticos de la vesícula biliar pues drenan en lo que son los ganglios del cuello. De esta pues con mucha más frecuencia un ganglio linfático puede ser más visible y recubre la penetración de la arteria cística en lo que es la pared vesicular biliar y la inervación de la vesícula biliar que proviene del vago. Ya, y pues también las ramas simpáticas que pasan a través de lo que es el plexo celíaco. El nivel también simpático preganglionar es T8 y T9, que estas son pues las vértebras torácicas. Los impulsos del hígado, la vesícula biliar y los conductos biliares pues pasan por medio de fibras simpáticas aferentes a través de los nervios espláncnicos y median como el dolor del cólico biliar. Ya pues la rama hepática del nervio vago proporciona fibras colinérgicas a la vesícula biliar, a los conductos biliares y el hígado. Las ramas vagales pues también tienen nervios que contienen péptidos que incluyen agentes como la sustancia P, que este pues es un neurotransmisor implicado en el aumento de la respuesta inflamatoria, la somatostatina, encefalinas y también polipéptido intestinal vasoactivo, que este es una hormona que se encuentra en el páncreas, el intestino y el sistema nervioso central y pues también tiene muchas funciones en el cuerpo, por ejemplo, ayuda a controlar la secreción de agua, sales, enzimas, etcétera. Pasa, porfa. Bueno, y los conductos biliares extrahepáticos, estos consisten tanto en los conductos hepáticos derecho y el izquierdo. El conducto hepático común es el conducto cístico y el colédoco. Pues este último más que todo penetra en la segunda porción del duodeno a través de una estructura muscular y el esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi pues, es un músculo que envuelve la desembocadura de los conductos tanto biliar, pancreático en el duodeno. El conducto hepático izquierdo es más largo que el derecho, pues se dice, y posee la mayor propensión a dilatarse como consecuencia de una obstrucción distal. Y los dos conductos estos van a unir para formar un conducto hepático común, lo que es cerca de su origen en el hígado. El conducto hepático común tiene de 1 a 4 centímetros de longitud más o menos y es un diámetro aproximado de 4 milímetros. Este está situado enfrente de la vena porta y también a la derecha pues, de la arteria hepática. Perdón.
En el conducto hepático común, pues se inserta el ángulo agudo y el conducto cístico para poder formar lo que es el colédoco. Y la longitud del conducto cístico es muy variable y puede ser tanto corto o también puede estar ausente y tener una unión fuerte con el conducto hepático. También tenemos que el conducto hepático principal, antes de unirse a él, algunas veces pues tiene un punto tan como distantes como el duodeno y también las variaciones del conducto cístico y también un punto de unión en el conducto hepático común que son muy importantes en términos quirúrgicos. También el segmento del conducto cístico adyacente al cuello de la vesícula biliar incluye un número de variables de pliegues de mucosos llamado las válvulas espirales de Eister, que estos son pliegues como ondulados o válvulas en la mucosa proximal del conducto cístico y no tienen ninguna como función valvular, pero pueden dificultar lo que es la canulación del conducto cístico. Tenemos que el colédoco posee alrededor de 7 a 11 centímetros de longitud y 5 a 10 milímetros de diámetro. El tercio superior o la porción supraduodenal sigue hacia abajo en lo que es el borde libre del ligamento hepatoduodenal a la derecha de la arteria hepática y adelante pues de lo que es la vena porta. El tercio medio como así decirlo, porción retroduodenal del colédoco se curva atrás en la primera porción del duodeno y pues se separa literalmente pues para la vena porta y las arterias hepáticas. También cabe resaltar que en casi el 70% de las personas estos conductos se unen fuera de la pared duodenal y estas atraviesan como un conducto único, por así decirlo. En el 20% de los individuos pues se unen dentro de la pared del duodeno y tienen un conducto corto o no muy común, pero se abren en el duodeno a través de la misma abertura y en el 10% pues desembocan en el duodeno por aberturas separadas. El esfínter de Oddi pues es una capa gruesa en el músculo liso circular y rodea el colédoco en la ampolla de Vater, pues que esta es la dilatación formada por la unión de los conductos del hígado y el páncreas y es un área donde se conectan con el intestino delgado. Controla lo que es el flujo de la bilis y pues en algunos casos la liberación del jugo pancreático al duodeno. Tenemos que los conductos biliares extrahepáticos están recubiertos por una mucosa cilíndrica con múltiples glándulas mucosas en el colédoco y la mucosa está rodeada por el tejido fibroareolar que contiene muy pocas células en lo que es el músculo liso. Y en el colédoco no se encuentra una capa muscular como definida y su irrigación de los conductos biliares sí procede de las arterias gastroduodenal y hepática derecha. Con troncos pues principales que siguen a lo que es a lo largo de las paredes internas y externas del colédoco que pues en ocasiones se refieren como las 3 y las 9 del reloj, pues se dice así, y también la densidad de fibras nerviosas y ganglios pues aumenta cerca de lo que es el esfínter de Oddi, pero la inervación del colédoco y el esfínter de Oddi es como la misma que que la de la vesícula biliar. En las imágenes podemos observar las variaciones anatómicas del conducto cístico y todo lo que dije pues anteriormente. La imagen A pues es la unión baja entre el conducto cístico y el conducto hepático común. La B es el conducto cístico adherido como al conducto hepático común y la C es la unión alta entre los conductos císticos y el hepático común. D, el drenaje del conducto cístico en el conducto hepático derecho. La E, el conducto cístico largo, pues que se une al conducto hepático común detrás del duodeno. F, la ausencia del conducto cístico. G, el conducto cístico como un cruzamiento posterior respecto del conducto hepático común y la unión a él pues en la parte anterior. Y H, el conducto cístico anterior en relación con el conducto hepático común y que pues une a las 3 partes posteriores. Pasa, por favor. Entrando a hablar pues de la fisiología, tenemos que la vesícula biliar, los conductos biliares y el esfínter de Oddi, que como lo dije anteriormente, pues este es un músculo que envuelve la desembocadura de los conductos biliares, pancreáticos y en el duodeno,
pues estos van a actuar en conjunto. ¿Para qué? Para poder almacenar y regular lo que es el flujo de la bilis. Y la principal función de la vesícula biliar es concentrar y guardar la bilis hepática y liberarla en el duodeno en una respuesta de pronto a una comida. Tenemos primero pues su absorción y secreción. En estado pues de ayuno se almacena en la vesícula biliar alrededor de 80% más o menos de la bilis que secreta el hígado, y este depósito es posible por la notable también capacidad de absorción de la vesícula biliar, ya que su mucosa tiene el mayor potencial de absorción por área de unidad de cualquier estructura del cuerpo. Absorbe con rapidez sodio, cloruro y también el agua contra gradientes de concentración elevada, concentra la bilis hasta 10 veces y produce un cambio notable en lo que es en su composición. Esta absorción pues rápida es uno de los mecanismos que impiden una elevación de la presión dentro del sistema biliar en circunstancias normales. La relajación gradual y ayuno pues también tienen una función en la conservación de la presión intraluminal relativamente baja en lo que es el árbol biliar. Las células epiteliales de la vesícula biliar secretan como a su luz cuando menos dos productos importantes, la glucoproteína y iones de hidrógeno. Las glándulas mucosas del infundíbulo y el cuello de la vesícula biliar secretan lo que es las glucoproteínas, las glucoproteínas mucosas, y también que al parecer pues también protegen la mucosa de la acción lítica de la bilis y pues nos facilitan a su paso a través del conducto cístico. Más que todo este moco se caracteriza la bilis, por así decirlo, blanca, incolora, que se observa en el edema de la vesícula biliar y se resulta como una obstrucción del conducto cístico. Tenemos que el transporte de iones hidrógeno por el epitelio de la vesícula biliar va a dar lugar a lo que es la disminución del pH de la bilis, que va a estar contenida pues adentro de ella. Y la acidificación promueve pues la solubilidad del calcio, y ello pues nos evita la inconsecuencia a su precipitación como sales de calcio. Tenemos la actividad motora, que el llenado de la vesícula biliar pues se facilita por la contracción tónica del esfínter de Oddi, que crea un gradiente como de presión entre los conductos biliares y la vesícula biliar, ya sea durante el ayuno, pues también la vesícula biliar no se llena solo de manera como pasiva. En asociación con la fase 2 del complejo motor mientérico migratorio interdigestivo, pues del intestino como tal, pues la vesícula biliar pues vacía de manera como repetida en pequeños volúmenes de bilis al duodeno. La hormona motilina media este proceso más que todo en la respuesta a una comida, y la vesícula biliar se vacía mediante una respuesta motora que sea coordinada de contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi. Uno de los principales pues, estímulos para el vaciamiento de la vesícula biliar es la hormona colecistocinina, si no estoy mal, que esta es la que provoca la contracción de la vesícula biliar y también la secreción pancreática. Esta pues se libera de forma endógena de la mucosa duodenal como la reacción a una comida. Cuando se estimula pues la alimentación, la vesícula biliar vacía de 50 a 70% pues de su contenido en el transcurso de 30 a 40 minutos más o menos. En los 60 a 90 minutos, pues por así decir, los siguientes, la vesícula biliar se llena de modo gradual. Esto pues se correlaciona con una concentración reducida en colecistocinina y en la acción coordinada de la vesícula biliar y el esfínter de Oddi, pues aquí participan estos, asimismo otras vías hormonales y neurales. Se piensa que los efectos también en la actividad motora de la vesícula biliar participan en la nucleación del colesterol y también la formación de los cálculos biliares. Tenemos que el esfínter de Oddi regula el flujo de la bilis y el jugo pancreático al duodeno, y así nos evita la regurgitación del contenido duodenal en el árbol biliar y deriva la bilis a la vesícula biliar. Es como una estructura bastante compleja y funcionalmente independiente de la musculatura duodenal, que crea en una zona de presión alta entre el colédoco y el duodeno. Tenemos que el esfínter de Oddi tiene alrededor de 4 a 6 milímetros de largo y una presión basal en reposo en unos 13 milímetros de mercurio sobre la presión duodenal.
En la manometría, el esfínter de Oddi pues registra contracciones fásicas como una frecuencia de casi 4 por minuto y una amplitud de 12 a 140 milímetros de mercurio, y la motilidad espontánea del esfínter está regulada por lo que son las células intersticiales de Cajal a través de las señales intrínsecas y extrínsecas de las hormonas y también pues, las neuronas, que actúan pues, en las células musculares lisas. Se relaja cuando aumenta lo que es la colecistocinina, lo que origina una disminución de la amplitud de las contracciones fásicas y una presión basal reducida que puede permitir un incremento del flujo de bilis al duodeno durante el ayuno, y pues la actividad del esfínter de Oddi está coordinada con el vaciamiento periódico parcial de la vesícula biliar y el aumento del flujo de bilis que ocurre durante más o menos la fase 2 de los complejos mioeléctricos y migratorios. Pasa, porfa. Tenemos la coledocolitiasis o presencia de cálculos en el colédoco o conducto biliar común. Se subdivide en la función de su punto de origen, pues los cálculos primarios se forman en el conducto biliar y los secundarios pasan de la vesícula al conducto biliar. En su, en su etiología, pues tenemos que la coledocolitiasis primaria suele estar integrada por cálculos pigmentarios marrones, que son como una combinación de pigmentos biliares precipitados y colesterol. Los conductos marrones son como más frecuentes en lo que son la población asiática y se asocian a infecciones bacterianas del conducto biliar. Tenemos que las bacterias producen una enzima que hidroliza los glucurónidos de la bilirrubina para poder formar la bilirrubina libre y después pues la precipita. En la secundaria, cuando se origina dentro de la vesícula biliar, pasan posteriormente a la vía biliar principal o el conducto colédoco y van a estar formados de colesterol mayor del 50% si no estoy mal, pero también pueden como contener pigmentos o estar recubiertos de sales y calcios insolubles. Muchos cálculos del colédoco son clínicamente asintomáticas y pues se llegan a identificar únicamente mediante con la geografía si está, pues se realiza en una forma rutinaria durante la colecistectomía, que esta es extirpar la vesícula biliar sin dolor, y un panel de función hepática anómalos, que es una situación en la que no se realiza con la geografía entre 1 a un más o menos 2% de los pacientes que son sometidos a una colecistectomía, pues presentan un cálculo retenido. Cuando se lleva a cabo de pronto de una forma rutinaria, pues con la geografía intraoperatoria, se lleva más que todo en la cirugía para eliminar lo que es la vesícula biliar. Eso es una colecistectomía. Tenemos que se identifica la coledocolitiasis alrededor del 10% de los pacientes asintomáticos, lo cual sugiere que la mayoría de las coledocolitiasis son clínicamente asintomáticas cuando ya no es clínicamente silente, pues la coledocolitiasis puede presentarse con síntomas que van del cólico biliar a las manifestaciones clínicas de ictericia obstructiva, como oscurecimiento de la orina, ictericia de la esclerótica y aclaramiento también de las heces. Es más probable que la ictericia con coledocolitiasis curse con color, ya que el inicio de la obstrucción es como agudo, causando rápida pues una distensión del conducto biliar y también pues la activación de las fibras del dolor. La fiebre es un síntoma frecuente y pues se asocia en ocasiones a dolor en el cuadrante superior derecho e ictericia, y también una constelación conocida como la tríada de Charcot, que es ictericia, fiebre. Pues esta triada es indicativa de la colangitis ascendente, que no se trata y se puede progresar un shock séptico, cuando además de la triada de Charcot se presenta una hipotensión y también cambios de estado mental, que son como evidencias de shock de origen biliaris, pues se habla de la ventada de Reynolds. Pasa, por favor. Espérate. Cálmate. Di otra vez qué es la tríada de Charcot. ¿Cómo va? Que digas de nuevo qué es la tríada de Charcot y qué significa. Para mí la tríada de Charcot, por lo que yo entendí, pues es un conjunto de signos y síntomas pues que se sospecha en el diagnóstico de enfermedades. Que No, pero viene no has siendo, dicho nada.
Para mí la triada de Charcot es Es un ictericia, dolor síntoma. abdominal, fiebre, escalofríos. O sea, lo que yo No, entendí es que son signos y síntomas, Doc. sí, pero escucha, calma. La triada de Charcot como triada que es debe constar de 3 cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 3 cosas? Pues yo lo que Para entendí, Ajá. pues que son signos y síntomas que incluyen lo que es fiebre, ictericia y dolor abdominal. Esa es la triada de Charcot. Fiebre, ictericia y dolor abdominal. Y esa triada de Charcot, cuando se presenta fiebre, ictericia y dolor abdominal, ¿qué significa? ¿Qué patología es la que nos está mostrando? Puede ser una colangitis, Doc. Es una colangitis. Okay. Entonces, la triada de Charcot, ¿verdad? Nos habla de un paciente que puede tener colangitis. Luego viene una cosa y es el hecho de que la triada de Charcot, a ver, a uno le gustaría que se presentara, ¿cómo lo digo? Que los pacientes con colangitis serían triada de Charcot, o que si un paciente tiene fiebre, dolor e ictericia, dolor abdominal, entonces eso significará colangitis, pero no necesariamente es así. Pero de todas maneras nos vamos a aprender que la triada de Charcot es dolor abdominal, fiebre e ictericia. Y luego hablaste de la péntada de Reynolds. ¿Qué sería la péntada de Reynolds? Sí. La ventada de Reynolds es como las formas como graves de colangitis, Doc, que incluye lo que es el shock séptico, la triada de Charcot y también como creo que depresión en el sistema nervioso central. Parábola. Los pacientes, o sea, una triada tiene 3, ¿ok? Y una péntada tendría ¿cuánto? Eh, 5. 5. Por eso. Entonces, triada, yo tengo 3 síntomas y en una péntada tengo 5, ¿ok? ¿Cuáles serían esos 5 síntomas? Puede ser la alteración del estado mental, fiebre, ictericia, dolor abdominal. Entonces, la péntada consiste en la triada de Charcot, o sea, fiebre, ictericia y dolor abdominal, más la asociación de hipotensión, ¿verdad? Y el estado confusional que se puede presentar en estos pacientes. ¿Ok? Así es, Doc. Bueno, entonces, para dejar claridad de lo que es la triada de Charcot, la péntada de Reynolds, ¿ok? Y que eso se traduce en un diagnóstico de colangitis, ¿ok? Sí, Doc. Bueno, dale. Bueno, pasa, por favor. Bueno, en la coledocolitiasis tenemos en la epidemiología, pues los cálculos que más o menos se encontraron en el 12% en varones y el 24% de las mujeres, justamente pues se dice que es por tema de hormonas que es lo que predispone más a la mujer en la formación de cálculo y es mucho más frecuente en mujeres mayores de 50 años y en personas con sobrepeso por el excesivo consumo de grasa y también en las gestantes, pues que se ven en muchos casos por el tema hormonal. En Colombia, pues se realizan aproximadamente 60 mil millones pues, de colecistectomías al año y se desconoce la prevalencia y los estudios que hablan pues de la frecuencia de la coledocolitiasis. Espérate. Hola. ¿Cuántas colecistectomías se hacen en Colombia? 60.000 Es que no te escucho. ¿60? mil, 60.000. 60.000 colecistectomías al año. Ok. Y pues que también se desconoce, diga, Doc. No, dale. Y pues también se dice que se desconoce la prevalencia y los estudios que hablan pues de la frecuencia de la coledocolitiasis y tienen muchas como incidencias según lo que es la literatura, pues puede oscilar entre
0,3% a más de 60%. Y la formación de cálculos biliares es como multifactorial y se asocia con una historia familiar, diabetes mellitus, embarazo, pérdida de peso, enfermedades hemolíticas. También la coledocolitiasis puede ser descubierta en el preoperatorio, intraoperatorio o posoperatorio y se presenta en 3% a 10% de los pacientes con colecistectomizados. Y pues de estos pacientes el 15% pues volverán a consultar pues por sus síntomas. Pasa, por favor. Bueno, entrando a los factores de riesgo, pues dentro de estos tenemos los no modificables, que vendría siendo la edad, que no podemos llegar a intervenir a un nivel muy alto de edad. El sexo femenino, que como dije anteriormente es mucho más frecuente, los factores genéticos y raciales, y que tampoco podemos intervenir. En cambio, los modificables, pues como la obesidad es muy importante, nuestros pacientes evaluar eso, y si tenemos pacientes obesos tendríamos que considerar hacerle una ecografía, pacientes que son en embarazo, pacientes con hipertrigliceridemia, pues ellos son los que tienen como más tendencia a formación de estos cálculos, factores dietéticos, cuando hay mayor consumo de grasa en los pacientes diabéticos o pacientes que están consumiendo drogas, como no hay como movilización de grasa, pues estos pacientes se produce un aumento en la formación de estos cálculos. Pasa, por favor. En los signos y síntomas, bueno, ahora vamos a ver cuando un paciente nos llega de pronto a emergencias o al consultorio, qué es lo que uno tiene que evaluar para poder considerar que posiblemente tiene una coledocolitiasis. Primero, el paciente nos puede referir dolor en hipocondrio derecho o en epigastrio, pues generalmente lo puede referir como recurrente, que puede ser agudo, tipo calambre, que se puede irradiar a la espalda o también debajo del omóplato derecho, que puede empeorar sobre todo con la ingesta de alimentos grasos y que generalmente el paciente nos refiere que puede presentar después de comidas. Y pues más o menos la característica del dolor en ellos, si el paciente además de los dolores no presenta de pronto una ictericia, nos tiene que llamar la atención porque quizás el dolor solamente no sea por coledocolitiasis, sino más bien por la misma presencia de cálculos en la vesícula o una colecistitis aguda, o también puede ser un cólico biliar, simplemente. Pero si el dolor se le agrega una ictericia, entonces ya en ese caso ya tenemos que sospechar que hay una coledocolitiasis, porque ahí se está como produciendo una obstrucción al nivel del colédoco que nos puede impedir la salida de la bilis hacia el duodeno. Entonces ahí debemos como tal de sospechar esto. Y si a esto se le agrega fiebre, ya esto lo llamaríamos, como lo habíamos dicho anteriormente, la tríada de Charcot, porque tiene dolor, ictericia y a la vez fiebre. Entonces esta tríada nos está indicando que además de la coledocolitiasis se está iniciando un proceso infeccioso a nivel del colédoco y podría ser una colangitis. Otro de los síntomas que nos debería llamar la atención son las náuseas y vómitos, que en este caso si hay dolor en hipocondrio derecho, en epigastrio, pues que se irradia hacia la espalda y hay náuseas y el paciente vomita, pues también el paciente podríamos estar presentando una pancreatitis y tenemos que solicitar una amilasa y lipasa. Y cuando hay acidez estomacal, de pronto flatulencias excesivas, indigestión abdominal, llenura abdominal y heces de color arcilla. Pasa, por favor. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos un paciente con esa sintomatología, tenemos que proceder a hacer los exámenes auxiliares, que los principales es una ecografía abdominal, un perfil hepático. Una vez que ya tenemos pues estos dos exámenes auxiliares, tenemos unos como predictores que nos dio la Asociación Americana de Gastroenterología para nosotros poder sospechar de una coledocolitiasis. Tenemos los predictores muy fuertes. Un ejemplo, pues, en la ecografía pues se ve un cálculo en el colédoco que puede estar evidenciado por ecografía que tenga una clínica de, por ejemplo, de una colangitis ascendentes o una bilirrubina total que sea mayor a 4 miligramos por decilitros. Estos pues son criterios muy fuertes que ya pues indica que hay una posibilidad que haya una coledocolitiasis.
están los predictores fuertes, que son como la dilatación del conducto biliar común. En una ecografía, como les comenté, el diámetro normal es mayor de 4 milímetros con la vesícula de 9 milímetros. Los que no la tienen y también pues tienen un nivel alto de bilirrubina entre 1.8 a 4 miligramos por decilitro. Se encuentran también los predictores que son moderados, que son como exámenes bioquímicos hepáticos que salen anormales, diferentes, lo que son la bilirrubina, por ejemplo, una fosfatasa alcalina elevada o también una transaminasa elevada, una clínica de pancreatitis biliar, porque podemos considerar también que el paciente puede tener una coledocolitiasis, y también pacientes con una edad que pues ya mucho mayor de 55 años. Pasa, por favor. Teniendo pues como tal ya estos predictores, ahora vamos a clasificarlos en lo que son el riesgo alto, el riesgo moderado y el riesgo bajo. Tenemos que el riesgo alto es cuando tenemos uno o más predictores, que fue los que les dije anteriormente, que son muy fuertes, o también la presencia de ambos predictores fuertes, como la dilatación de la vía biliar mayor de 6 milímetros y una bilirrubina mayor de 1.8 a 4. Pues teniendo estos dos, también es un riesgo muy alto de coledocolitiasis. Están los riesgos moderados. Son todos los pacientes, es decir, pacientes que ya solo tienen un riesgo o varios, pero están moderados. Y está el riesgo bajo, que es decir, que no tiene ningún predictor, no tiene ni alteración de las enzimas hepáticas, no ha habido una pancreatitis, no tiene ninguna alteración en el perfil hepático, y pues teniendo en cuenta estos predictores y estos riesgos, pues ya ahí vamos a actuar. Pasa, por favor. Bueno, aquí va el manejo según riesgo. Un paciente que tiene el riesgo alto, lo que generalmente se dice que debería hacerse es una colangiopancreatografía retrógrada y endoscópica, que este es como un método en los cuales nosotros sacamos el cálculo de la vía biliar. Si hay un riesgo moderado, lo que se hace son pruebas diagnósticas, porque no es seguro que el paciente lo tenga. Lo que hay que hacer en este caso es una colangioresonancia con contraste, y se puede hacer sin contraste en pacientes que de pronto tengan una enfermedad renal crónica. La colangioresonancia nos puede ayudar mucho a la coledocolitiasis, pero en este caso, pues, de que el cálculo sea menor de 3 milímetros, a veces se dice que no es muy visible para poder verlo. Por eso en la ecoendoscopia es mucho mejor, porque nos ayuda a ver los cálculos grandes. Y los pequeños, pues podemos utilizar también una tomografía abdominal con contraste. Si el paciente es candidato quirúrgico, se puede proceder a la colecistectomía laparoscópica con la geografía intraoperatoria. Si de pronto el paciente no desea hacerse la cirugía o tampoco es candidato quirúrgico, o ya puede ser que sea operado, se recomienda una colangioresonancia. Si no hay coledocolitiasis, ni con colangioresonancia ni con endoscopia, se procede a la colecistectomía en pacientes que de pronto que son candidatos para cirugía y en la exploración de la vía biliar. Si se observa en la coledocolitiasis por colangioresonancia, el paciente se va a pasar a CEPRE. CEPRE es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Este más que todo es un proceso que combina la endoscopia gastrointestinal de la parte superior y el aparato digestivo y las radiografías, para tratar pues los problemas de los conductos biliares y pancreáticos. Luego de esta CEPRE se hace la colecistectomía laparoscópica, y lo ideal es hacerlo en candidatos pues que son para cirugía, y hacerlo dentro a las 48 horas de haber realizado la CEPRE, porque si no puede suceder de pronto que el cálculo migre al colédoco y pues el paciente presente nuevamente la coledocolitiasis. Pasa, por favor. Tenemos el riesgo bajo, es decir, que no tiene ningún predictor de coledocolitiasis y hay una litiasis vesicular. Entonces el paciente tiene que ser sometido a cirugía. Puede ser por laparoscópica, la convencional, sin necesidad de imágenes ni antes ni durante la cirugía.
En pacientes que de pronto que no puedan hacerse una cirugía, se puede considerar un tratamiento médico para la disolución de los cálculos biliares y estar haciendo como controles a los pacientes esporádicamente a ver si ya ha habido una disolución de estos cálculos. Y bueno, si no hay evidencia de cálculos en la vesícula ni en la vía biliar, hay que buscar otras causas del dolor de nuestro paciente. Pasa, por favor. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos que los diagnósticos deben establecerse por los procesos obstructivos como los tumores de la ampolla de Vater, vías biliares o páncreas y pues un cuadro de fiebre, dolor, ictericia leve, leucocitosis, puede presentarse una confusión como un absceso hepático, cirrosis alcohólica, hepatitis alcohólica aguda. Tenemos que en la colangitis se puede presentar hasta en la misma cirugía. Y pues para uno descartarlos, uno podía hacer una CEPRE, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, una biopsia o también una ecografía. En el absceso hepático, su cirugía puede presentar de pronto fiebre, dolor, sin embargo, se puede hacer una ecografía para poder descartarlo y en la colangitis intrahepática pues puede estar causado por droga, embarazo, hepatitis crónica o cirrosis biliar primaria. Sin embargo, en el tiempo de evolución, pues se puede hacer unas pruebas funcionales hepáticas y pues una ecografía para poder descartarlo. Pasa, por favor. Bueno, acá vamos a ver un algoritmo como para orientarnos cómo hacer en los pacientes cuando tenemos los criterios de coledocolitiasis. Comentamos que cuando el paciente tiene un riesgo bajo, que no tiene ningún predictor, que hablamos anteriormente, el paciente va a colecistectomía solamente. Si tenemos un riesgo intermedio o moderado, el paciente tiene que hacerse su colangioresonancia o ecoendoscopia para ver si hay una coledocolitiasis. Si es que no la hay y el paciente se va a colecistectomía, pero si tenemos una coledocolitiasis, el paciente va a hacerse una CEPRE dependiendo también del hospital si tiene este nivel resolutivo o es esfinterotomía, es decir, un corte al nivel del esfínter de Oddi, o si no tuviera pues este tipo de procedimientos en el hospital, una colecistectomía con exploración pues de vías biliares. Todo depende también de la resolución pues del hospital. Y si tenemos el riesgo alto, que es un predictor bastante fuerte en el paciente, va a CEPRE o a colecistectomía dependiendo pues el nivel, como lo dije, resolutivo del hospital. Sin embargo, el hecho que en la ecografía encontramos una dilatación del colédoco es muy importante, una colangioresonancia, porque esto nos va a decir el tamaño del cálculo que hay en el colédoco o cuántos cálculos encontramos. También es importante hacerla con la georresonancia porque si de pronto nosotros estamos frente a un cálculo de 10 milímetros se va a actuar de manera diferente si de pronto se vendría siendo un cálculo de 20 milímetros y en este caso no se hace CEPRE porque va a ser difícil que de este tamaño pueda salir a través de este procedimiento terapéutico. En este caso, pues el paciente tendría que ir a cirugía con exploración de vías biliares. Espérate. Bueno, no es así hoy día ya. Hay un procedimiento que se denomina Spyglass que consiste en llegar hasta el cálculo con unas sondas con S, sondas que emiten ondas, ¿oíste?, de choque que hacen que el cálculo se fragmente. Entonces, esos cálculos grandes que probablemente no salían o que no salen a través de una CEPRE son susceptibles de ser evacuados de la vía biliar mediante el Spyglass. Hoy por hoy, la vía biliar y su manejo, ¿verdad?, terapéutico, pasa por el lado de la endoscopia. Es tremendamente excepcional que haya que abrir a un paciente para tener que sacar un cálculo de la vía biliar. Eso podría ocurrir cuando es imposible acceder al método, porque bueno, yo estoy hablando estando en Barranquilla y estoy hablando estando en la clínica Misericordia o Iberoamérica, donde tenemos acceso al método. Pero si alguien está ejerciendo la cirugía en un hospital de segundo nivel en alguna zona de Colombia y no tiene acceso a esto, pues entonces
probablemente se verá obligado a tener que operar. Pero bueno, eso son cosas, digamos, excepcionales. Pero lo que debería ocurrir es que los cálculos se pudieran sacar mediante CEPRE, y si la colangiopancreatología retrógrada endoscópica no es factible hacerlo, entonces se utiliza el método endoscópico que se denomina Spyglass, donde se hace una litotricia, se fragmenta el cálculo para poderlo sacar. ¿Oíste? Ok, Doc, muchísimas gracias. De nada. Bueno, pasa, por favor. Bueno, ahora entrando en los exámenes auxiliares, encontramos la ecografía, que es el primer método cuando el paciente nos llega a nuestra consulta o emergencia. Este es el primer método que debemos pedir de manera directa, pues nos puede decir si hay cálculos en el colédoco, pues nos sirve también para evidenciar la dilatación de la vía biliar, la sensibilidad del 25 al 70%, también nos da signos directos y pues el tamaño de la vía biliar. Tenemos también la colangioresonancia, que tiene una mayor precisión diagnóstica, su sensibilidad del 92% y su especificidad del 93 al 97%. Como les comenté, su sensibilidad es para cálculos pequeños. Si son menos de 3 milímetros, que de pronto pues la colangioresonancia no se puedan evidenciar, es un método de elección, pero sin embargo son pocos hospitales del estado pues que realizan este tipo de exámenes porque no cuentan como con las máquinas. Pasa, por favor. Encontramos la ecoendoscopia, que tiene una sensibilidad del 93 al 97% y una especificidad del 94 al 95%. Y como les comenté, es muy sensible para los cálculos pequeños y también nos ayuda bastante a visualizar la vía intrapancreática, ya que los cálculos también pueden emigrar pues a esta zona. Tenemos también la tomografía computarizada. Si no, pues contamos con los métodos anteriormente, también nos puede ayudar, pero no es muy sensible ni tampoco muy específica. La sensibilidad es más o menos del 65 al 88% y su especificidad del 73 al 93%, y nos ayuda también pues a diferenciar tumores de páncreas o identificar también los cálculos intrahepáticos. Pasa, por favor. Bueno, en el caso de pronto que el paciente no cuenta con estos exámenes y se someta a una colecistectomía, se puede realizar una colangiografía a través de Trenker, que consiste en un estudio radiológico de las vías biliares intra y extrahepáticas mediante lo que es la introducción de forma estéril de un contraste radiopaco a través del drenaje en T, si no estoy mal, para poder diagnosticar o descartar posibles fisuras o fugas biliares, estenosis o también Bueno, obstrucciones. Sí. ven y te cuento. Sí, eso obedece más que todo al pasado. O sea, cuando la vía biliar era absolutamente necesario abrir el colédoco para sacar los cálculos, se solía cerrar el colédoco sobre un tubo en T o tubo de Kerr, K-H-E-R, Kerr. Y ese tubo se sacaba al exterior y por ahí empezaba a drenar bilis, la cual progresivamente iba disminuyendo su drenaje hasta más o menos al día 14 se retiraba el tubo en T si las condiciones así lo ameritaban. Bueno, uno puede hacer o podía hacer colangiografía a través del tubo en T. A través del tubo en T inyectaba un medio de contraste y se dibujaba la vía biliar en una imagen radiográfica. ¿Qué pasa? Que hoy día los tubos en T también son de excepcional utilización, dado que la instrumentalización de la vía biliar se hace a través de endoscopia, mayoritariamente a través de la CEPRE. ¿Ok? Entonces, la CEPRE es un estudio diagnóstico porque se inyecta medio de contraste y se ve la vía biliar, y terapéutico porque sirve para extraer los cálculos, poner prótesis, lo que llaman stent biliar, ¿ok? Diagnosticar tumores, diagnosticar compresiones extrínsecas y en fin. Entonces, el estudio radiológico a través de tubo en T es bastante excepcional porque es bastante excepcional tener un paciente que haya que ponerle un tubo en T como consecuencia de una exploración de vía biliar. ¿Ok? Ok, Doc, gracias.
Bueno, siguiendo, pues antiguamente la CEPRE era un método diagnóstico para coledocolitiasis. Ahora se dice que ya no lo es básicamente un terapéutico con la geografía retrógrada endoscópica y hay riesgo o complicaciones que incluye pues la pancreatitis, infección, hemorragia y de pronto una perforación. Pasa, por favor. Bueno, cuando tenemos de pronto un paciente con coledocolitiasis, tenemos que solicitarle un hemograma, glucosa, urea, creatinina, electrolitos, el examen de orina, el perfil de coagulación. Es importante para ver si el paciente está presentando una colangitis en el grado de severidad según los criterios. Pues también pues pruebas de función hepática, pruebas de función pancreática por de pronto los riesgos anestesiológicos, radiografía de tórax, riesgo neumológico en mayores de 65 años, riesgo cardiológico, serológicos, hepatitis, VIH, etc. Pasa, por favor. Bueno, ahora vamos a entrar a la parte del tratamiento y lógicamente es objetivo del tratamiento extraer los cálculos del coledoco cuando esto está asociada a colelitiasis. Lo primero que hay que hacer es sacar el cálculo de la vía biliar a través de, pues se dice que de la CEPRE, y luego la cirugía electiva, como lo dije anteriormente, tiene que ser lo ideal a las 48 horas de haber realizado pues esta CEPRE. Y si no se puede hacer la CEPRE, el diagnóstico es intraoperatorio, dejando el Drain Care, que se realiza la extracción de los cálculos por CEPRE o en algunos casos pues se realiza intraoperatorio. En los pacientes con coledocolitiasis. Ven, espera, calma. Bueno, es que me perdí un momentito cuando empezaste a decir lo de la coledocolitiasis. ¿Tienes la diapositiva anterior? Bueno, dale, no, la siguiente, porque esa no iba por ahí el asunto. Ok, bueno, miren. Los cálculos que están en el colédoco provienen de la vesícula. Los cálculos pueden originarse primariamente en el colédoco, pero esta situación también es excepcional. Lo usual es que los cálculos que están contenidos en la vesícula, o sea, la colelitiasis, esos cálculos migren o pasen a través del conducto cístico y lleguen al colédoco y ahí causen la obstrucción biliar, ¿ok? ¿Qué sucede? Esos cálculos se eliminan del colédoco mediante la utilización de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Pero una vez que tú le haces la CEPRE, tú debes operar esa vesícula y quitar la vesícula de ahí, porque ahí seguramente hay contenido otros cálculos que van a pasar, como lo hizo el primero, a la vía biliar. Es como con los cachos, si te pasó una, te va a pasar 2 y 3 con la misma vesícula. Entonces, la cirugía de la que tú hablas ahí, de a las 48 horas, es hacer la colecistectomía. Entonces, el paciente que tiene coledocolitiasis, o sea, que tiene cálculos en el colédoco, esos cálculos se eliminan a través de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, la CEPRE. Y 48 horas después, se debería operar para quitar la vesícula, que es la fuente de los cálculos, porque de ahí salieron, para evitar que vuelva a suceder que otro cálculo migre a través del conducto cístico. Esto de las 48 horas, tú sabes, como todo en medicina, las vainas empiezan a variar. Un tratamiento 1A sería que el endoscopista le haga la CEPRE, le extraiga el cálculo y teniendo el paciente ahí en el quirófano, se anestesia y yo le hago la colecistectomía laparoscópica. Hay unos estudios que hablan de que debería esperarse un tiempo como de 2 semanas porque las colecistectomías laparoscópicas seguidas de CEPRE, las CEPRES seguidas de colecistectomía laparoscópica podrían tener alguna posibilidad de mayores complicaciones. Pero realmente lo que se hace hoy día es tratar de colecistectomizar al paciente en la misma hospitalización.
Le hacen la CEPRE hoy, al día siguiente ese paciente evolucionó bien, no tiene signos de pancreatitis o de sangrado digestivo o de perforación, que serían las tres principales complicaciones de la CEPRE, y yo al día siguiente le estoy haciendo la colecistectomía laparoscópica y ahí tienes las 48 horas de las que habla tu diapositiva. ¿Ok? Ok. No, dale. Bueno, es que yo había leído pues también que en los pacientes con coledocolitiasis y pancreatitis pues idealmente se hacía la CEPRA a las 48 horas, pero como dice usted, eso a veces varía. Y hay muchos libros también que pues no hablan como, o sea, varían mucho las horas y pues uno siempre trata de leer No, en parte, doctor, pero imagínese. no, está bien. Pero mira, lo que pasa es que cuando metí la cuchareta es porque tú hablas de una cirugía, pero no dijiste qué cirugía. Entonces, la clase se iba seguramente a confundir o a no entender, o en fin. ¿Oíste? Ah, Porque sí. el tema es, hago la CEPRE para sacar el cálculo y luego opero la vesícula para quitar la fuente de los cálculos y que no vuelva a ocurrir lo que ya ocurrió. Ese es Ah, el planteamiento terapéutico, ¿oíste? bueno, doc, muchas gracias. Bueno, entonces, pues esto es muy importante porque el paciente pues nuevamente puede presentar un episodio de pancreatitis y nos sacamos pues ese cálculo de la vía biliar y pues en pacientes con colangitis, como habíamos dicho, que tengan una triada de Charcot o también los criterios de Tokio, que en estos casos de colangitis severa pues la CEPRE va a ser realizada de emergencia dentro de las 24 horas, de que el paciente pues no ingrese a urgencias y en los casos de colangitis moderada pues ya sea leve, la CEPRE se debe realizar a las 48 horas de haber tenido pues el contacto con el paciente, pues eso es lo ideal. Dentro de las complicaciones post-CEPRE, pues puede haber una hemorragia. La perforación también es importante detectar al tiempo, pues las complicaciones de hacer el tratamiento en ese momento, pues otra complicación es la pancreatitis, que es más frecuente y lo que se hace es tratarla. Y también pues están las infecciones que se podían presentar en el paciente después de la CEPRE. Y bueno, para concluir, pues es una patología que se estima pues su presentación entre el 50 al 20%. La presentación es típica de esta alteración es el dolor en el cuadrante superior derecho, la presencia de ictericia, el patrón de la ictericia es de colestasis con elevación de bilirrubina y de predominio directa y la elevación también alcalina y pues todo eso, las complicaciones incluyen la colangitis, pancreatitis biliar y a lo largo plazo cirrosis biliar secundaria, etcétera, y el tratamiento ideal es el endoscópico a través de esta extracción de cálculos biliares por endoscopio. Pasa, por favor. Bueno, ahora hablando de la colelitiasis, esta, como ya había dicho el doctor, viene siendo la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Como ya sabemos, en la vesícula se va a concentrar lo que es la bilis y en esta vamos a encontrar lo que son algunos solutos que cuando se Martica, no se presenta... escucha casi. ¿Sabes? No se te escucha bien. ¿Aló? ¿Y así? No se te oye ¿Ya se bien. escucha? ¿Ya se Por escucha? allá lejos, como si estuvieras allá en la luna. ¿Aló? ¿Ya se escucha bien? Ahí se te escucha mejor. Acércate un Ok. poquito más, dale. Tengo el teléfono pegado a la boca, pero bueno. Bueno, no te lo vayas a tragar, pero es que realmente te escuchamos lejos, oíste, dale. Bueno, en la colelitiasis, esta viene siendo la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Como ya sabemos, en la vesícula se va a concentrar lo que es la bilis y la concentración de algunos solutos, y cuando estos solutos, ya sea uno o varios de estos, se llegan a aumentar o presentar aumentados, combinado con lo que es la éstasis en la vesícula, que viene siendo la detención del flujo de bilis hacia el duodeno, que se va a presentar sobre todo entre comidas, va a predisponer a la formación de estos cálculos en la vesícula. Los cálculos se pueden clasificar o dividir en dos tipos, los cálculos de colesterol y los cálculos de pigmento, pero en eso vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Como tal, ahora encontramos la prevalencia y la incidencia. En esta, la afección por cálculos viene siendo el problema más común, sobre todo en lesiones del tubo digestivo. Informes de necropsia van a mostrar una prevalencia por cálculos biliares entre un 11 a un 36%. Esta frecuencia va relacionada sobre todo a factores como lo son la edad, el género y antecedentes étnicos.
Como tal, no solamente encontramos estos factores, porque también van a haber algunos estados de salud que van a predisponer a lo que es el desarrollo de lo que son los cálculos biliares, como lo son la obesidad, el embarazo, los factores dietéticos, la enfermedad de Crohn, la recesión ileal terminal, la operación gástrica, el esferocitosis hereditaria, la enfermedad de células falciformes y la talasemia, que son algunos riesgos que se presentan en los pacientes y ayudan a la formación de los cálculos biliares, y sobre todo en lo que son la enfermedad de células falciformes, la talasemia, y en la esferocitosis hereditaria se presenta una mayor tendencia, por así decirlo, en los pacientes con familiares de primer grado que presentan estas enfermedades, y es más probable, o es 3 veces más probable, que a las mujeres se le formen cálculos que a los hombres. Siguiente, por favor. Bueno, en la formación de los cálculos biliares, como ya lo había dicho antes, este viene siendo un aumento en la concentración de soluto combinado con lo que es la éstasis en la vesícula, entre comida sobre todo, que va a predisponer a lo que es la formación de cálculos en la vesícula. Los cálculos biliares se van a formar por insolubilidad de elementos sólidos, y los principales solutos orgánicos que vamos a encontrar en la bilis van a ser la bilirrubina, las sales biliares, los fosfolípidos y el colesterol. Las altas concentraciones de colesterol y de lípidos en lo que es la secreción biliar a partir del hígado va a constituir, por así decirlo, un trastorno que ayuda a la formación de cálculos de colesterol, mientras que en lo que son los pacientes que presentan los cálculos de pigmento, se va a observar es un aumento de lo que son los procesos de la hemoglobina. Y como ya lo había dicho anteriormente, los cálculos se pueden clasificar en dos, en los cálculos de colesterol y los cálculos de pigmento. Y los cálculos de pigmento tienen como una subclasificación que vienen siendo los cálculos de pigmento negros o los cálculos de pigmento pardos o marrones. En países occidentales se estima que alrededor del 80% vienen siendo de cálculos biliares, vienen siendo sobre todo los que son de colesterol. Del 15 al 20% ya corresponden a los pigmentos negros. Y el 1% corresponde ya a lo que son cálculos mixtos, pero en esto se encuentran más en la población asiática. Siguiente, por favor. Hablando ya de lo que son generalidades de los cálculos de colesterol y los cálculos de pigmento, encontramos que los cálculos de colesterol van a ser, por así decirlo, puros, y la forma de esto va a ser grandes, con una superficie que mayoritariamente va a ser lisa. Entre estos van a contener una cantidad variable de lo que es pigmento biliar o pigmentos biliares y calcio, pero siempre van a constituir en su estructura más del 70% de colesterol. La mayoría de las veces estos cálculos se van a presentar o vienen siendo múltiples. El tamaño de estos va a variar mucho. También pueden encontrar estos cálculos en un estado, en un estado se pueden encontrar duros, y por así decirlo se pueden encontrar en forma de mora, en forma de racimo de mora, y los colores de estos van a variar entre amarillo blanquecino, verde y pueden ser hasta negros. Y casi todos los cálculos de colesterol son radiotransparentes, pero se estima que un 10% sí son radiopacos, mientras que los cálculos de pigmento contienen menos del 20% de colesterol, y estos son oscuros por la presencia de bilirrubinato de calcio. En estos cálculos, los cálculos negros por lo general suelen ser pequeños, suelen ser más frágiles, y en ocasiones son espiculados. Estos se van a formar por la sobresaturación de bilirrubinato de calcio, de carbonato y de fosfato, con mayor frecuencia secundaria a lo que son trastornos hemolíticos como esferocitosis hereditaria,
o también por una enfermedad de células falciformes, o también se pueden dar por una cirrosis. Como tal, los cálculos pardos van a tener menos de 1 centímetro, son un poquito más grandes, pero no superan el centímetro de diámetro, y van a tener una tonalidad amarilla, por así decirlo, parda, y son blandos y a menudo son pulposos. Y esto es la principal parte del cálculo, se va a componer de bilirrubinato de calcio, que va a ser bilirrubinato de calcio precipitado, y el resto de células bacterianas. Siguiente, por favor. En las manifestaciones clínicas, la mayoría de los individuos como tal no muestran síntomas. Esta viene siendo una patología asintomática. Pero hay por así decirlo, un 5% de los casos que sí llega a presentar un estado sintomático con cólico biliar por obstrucción de lo que es el conducto cístico por un cálculo. Como tal, el dolor frecuentemente va a ser localizado en lo que es el hipocondrio derecho, pero puede hacerlo también en el mesogastrio y en el hipocondrio izquierdo. Como tal, es más de un tercio de los pacientes, el dolor se va a irradiar a lo que es espalda, frecuentemente en lo que es la parte de la escápula, el hombro, y sobre todo lo que es el hombro derecho. Habitualmente este dolor se va a presentar de manera brusca, sin ninguna presentación o molestia previa. Muchos pacientes van a referir que su aparición se produjo después de la ingesta de una comida, y estas comidas vienen siendo abundantes en lo que es en grasas, y que también su presentación va a ser por lo general en horas de la noche o en las últimas horas del día, y también en las primeras horas de la madrugada. Y a veces este dolor se puede llegar a acompañar de vómitos, pero el hecho de que se acompañe de vómitos no significa que va a aliviar el dolor. En la enfermedad por cálculos, como tal, si llega a ser sintomática, puede llegar a progresar a complicaciones que van a estar relacionadas con los cálculos. Entre estas vamos a encontrar lo que es la colecistitis aguda, la coledocolitiasis con o sin colangitis, la pancreatitis por cálculos biliares, la fístula colecistocoledociania, la fístula colecistodeuronal. Siguiente, por favor. En la parte del diagnóstico, como tal, en los individuos que no presentan síntomas, los cálculos suelen diagnosticarse de manera sin planearla, por así decirlo, como si fuera un accidente, cuando el paciente se está haciendo una ecografía, una tomografía computarizada o una radiografía de abdomen, y eso se diagnostican de esa manera, porque mayoritariamente esta patología se presenta sin síntomas. En varios de los estudios se examinó como tal lo que es la posibilidad de presentar el cólico biliar o desarrollar algunas complicaciones de importancia para esta enfermedad. Y las pruebas de laboratorio realmente no suelen ser muy útiles en esta patología, ya que normalmente todos los resultados van a salir normales, en valores normales, pero si se llegan a encontrar alterados es porque hay que pensar ya en el que presenta el desarrollo de una complicación de las anteriormente mencionadas. Siguiente, por favor. Ya en el tratamiento encontramos lo que es la colecistectomía. En esta realmente no se halla como tal una justificación para hacérsela a los pacientes asintomáticos,
Sin embargo, hay cierto grupo de pacientes que están expuestos ya a un riesgo más alto y en esto sí se debe como tal contemplarse la idea de realizarles esta operación. Entre estos pacientes encontramos a los que sufren de anemia hemolítica o una anemia falciforme, individuos que van a presentar una elevada tasa de formación de cálculos pigmentarios y pacientes con calcificaciones en lo que es la pared vesical, que mayormente conocida viene siendo como la vesícula biliar de porcelana, y también los que lleguen a presentar cálculos grandes que lleguen a superar los 2 o 2.5 centímetros de diámetro, y también pacientes que estén inmunodeprimidos con una infección grave que puede suponer un potencial riesgo para su salud, por la cual como tal algunos cirujanos recomiendan esta cirugía profiláctica antes de que este paciente se realice algún trasplante de órgano. Siguiente, por favor. No, mentiras. Ahora hablando del tratamiento no quirúrgico, en este encontramos que los médicos no suelen como tal, no, espera. Como tal, en posibles ocasiones se va a encontrar lo que es la disolución mediante tratamiento oral con sales biliares, la disolución por contacto que requiere canulación de la vesícula biliar e infusión de disolvente orgánico y litotripsia extracorpórea por onda de choque. Con las estrategias de disolución que dan tasas de recesiva incapaces de hasta un 50%, que limitan su aplicación a un restringido grupo de pacientes. La litotripsia extracorpórea por ondas de choque va a presentar como tal una tasa de residuidad más baja, de aproximadamente un 20%, y puede realizarse ya en pacientes con cálculos aislados que tengan un tamaño de 0.5 a 0.2 centímetros. Siguiente, por favor. Bueno, espérate, frénate ahí. Mira, el tratamiento de la colelitiasis es quirúrgico y es extraer la vesícula biliar. Lo que pasa es que puede tener unos condicionantes tales como el estado general del paciente. ¿Aló? Por ejemplo, no es lo mismo hacer un diagnóstico de una colelitiasis. Hola, ¿me oyes? Sí, lo oigo. Ok. Entonces, no es lo mismo hacerle el diagnóstico a un paciente de 25 años de una colelitiasis que hacérselo a un paciente de 95 años. Hay que ver si la colelitiasis es sintomática o no, porque hoy día se tiene en cuenta el hecho de si es sintomática o no, porque de todas maneras la colecistectomía, aún por vía laparoscópica, es una cirugía que cuando se complica o tiene daño o lesión de la vía biliar son complicaciones muy serias que le cambian la vida a un paciente. El tratamiento no quirúrgico tiene el siguiente inconveniente. Eso que no puedes leer casi se llama litotricia. ¿Oíste? Que es romper el lito, o sea, la piedra, mediante ondas de choque. El problema es que si tú fragmentas un cálculo en el interior de la vesícula, ¿por dónde van a salir? Entonces se irían a través del cístico, se irían al colédoco y podrían causar un fenómeno de obstrucción de la vía biliar, ¿ok? Vas a inducir una coledocolitiasis. Ahora bien, esos cálculos podrían migrar a través de la papila y no causar ningún tipo de obstrucción, pero ya de hecho condicionas al paciente a una obstrucción de la vía biliar porque, esos cálculos ¿por dónde van a salir? Van a salir de la vesícula a través del cístico, van al colédoco, del colédoco irían al tubo digestivo. Pero hay otro cuento más fregado todavía. Después que hiciste toda esa vaina, te quedas con que el paciente tiene su vesícula y las mismas causas que produjeron el cálculo van a volver a producir otro cálculo de nuevo. Entonces, esa es una de las situaciones. Si yo pudiera disolver el cálculo dentro de la vesícula, la misma historia.
los factores que produjeron que los factores que hicieron que se formara el cálculo están ahí presentes aún y van a volver a producir otro cálculo. Entonces, por eso el tratamiento es extraer la vesícula con los cálculos que contiene. Y lo digo así porque hay gente que piensa que es que uno abre la vesícula, saca los cálculos y cierra la vesícula. La respuesta es no, porque si abro la vesícula, que en algún tiempo por allá lejano en la historia de la cirugía se hizo, si abro la vesícula, saco los cálculos y la vuelvo a cerrar, lo que va a suceder es que se va a volver a producir cálculos en la vesícula. ¿Ok? Entonces el tratamiento es netamente quirúrgico. El tratamiento médico realmente no es lo que uno recomienda porque, por las razones que te acabo de decir. ¿Oíste? Sí, doctor. Siguiente, por favor. Ahora hablando de la colelitiasis, de la colecistitis crónica, esto viene siendo como tal una inflamación e irritación prolongada en lo que es la vesícula biliar, que la vesícula biliar, bueno, la anatomía viene siendo un saco localizado abajo del hígado que almacena lo que es la bilis, pero ya eso lo sabemos. Alrededor de 2/3 de los pacientes con esta enfermedad, con la enfermedad de cálculos biliares, va a presentar lo que es una colecistitis crónica, que se va a caracterizar por una crisis recurrente de dolor que a menudo indebidamente designado a un cólico biliar. Ya en esta, ya sí viene siendo una patología sintomática, a diferencia de la colelitiasis. El dolor aparece cuando el cálculo obstruye el conducto cístico, que es donde se va a formar el cálculo, y da resultado un incremento progresivo a lo que es la tensión de la pared de la vesícula biliar. Generalmente esta va a ser causada por ataques repentinos, ya sea de una colecistitis aguda, y la mayoría de estos ataques van a ser causados por lo que son cálculos en la vesícula biliar, que llevan a lo que es el engrosamiento de las paredes de la vesícula biliar, y comienza también a encogerse. Y con el tiempo esta pared va a perder su capacidad tanto de concentrar como de almacenar y de secretar lo que es la bilis. Estos ataques recurrentes de cólicos biliares con oclusiones son temporales del conducto cístico. Pueden cursar con inflamación y aparición del tejido cicatrizal en lo que es el cuello de la vesícula biliar y el conducto cístico. Al inicio, como tal, la mucosa se va a encontrar normal o hipertrofiada, pero luego se atrofia y el epitelio sale hacia lo que es la capa muscular y da lugar a lo que es la formación de los llamados senos de Aschoff-Rokitansky, que son los que observamos aquí abajo. La enfermedad esta enfermedad viene siendo más frecuente en mujeres que en hombres, sobre todo en aquellas que tienen 40 o más de 40 años, y es más, por así decirlo, factores predisponentes a esta viene siendo el embarazo principalmente, o que esta persona consuma píldoras anticonceptivas, ayuda a lo que es el aumento del riesgo de cálculos biliares. Siguiente, por favor. Como tal, en las manifestaciones clínicas, el principal síntoma que está relacionado con los cálculos biliares en esta patología viene siendo el cólico biliar o, por así decirlo, el dolor abdominal, que este va a ser constante y aumenta de intensidad desde los primeros 30 minutos y de manera característica va a durar entre 1 a 5 horas y se va a localizar en lo que es el epigastrio o en el cuadrante superior derecho, y a menudo se va a irradiar a la parte superior de lo que es la espalda de la parte derecha y en la parte de las escápulas y el hombro derecho. El dolor para los pacientes llega a ser muy intenso y se va a presentar de manera súbita. Por lo general, al igual que la patología anterior, este dolor se presenta después de ingerir comidas que son ricas en grasas, o también se presenta en altas horas de la noche o de la madrugada.
y este también se va a acompañar de lo que son náuseas y vómitos. Este dolor va a ser episódico y el paciente va a sufrir también de lo que son ataques de dicho dolor, del dolor biliar o del cólico biliar, hasta que éste se sienta bien. Y en la exploración física como tal, esta nos va a revelar una hipersensibilidad ligera en el cuadrante superior derecho durante un episodio de dolor. Si no se presenta el episodio de dolor, no vamos a observar eso. Siguiente, por favor. Bueno, en el diagnóstico encontramos que los valores de laboratorio, por ejemplo, lo que es la cuenta de los leucocitos y pruebas de función hepática, suelen ser normales o estar en valores normales en personas con cálculos, pero que no presenten alguna complicación. Es común como tal que en esta enfermedad se presente de forma típica y se realice o se mande a realizar lo que es una ecografía transabdominal, que esta nos va a documentar como tal la presencia de los cálculos. También es recomendable mandarle un ultrasonido que va a proporcionar otros datos importantes como por ejemplo lo es la dilatación del colédoco, pólipos en la vesícula biliar. También podemos observar en esta si el paciente ya tiene una vesícula de porcelana o una evidencia de procesos en el parénquima hepático. Siguiente, por favor. Hablando ya de lo que es la parte del tratamiento, los pacientes con síntomas como tal que tengan varios síntomas suelen someterse ya a lo que es una colecistectomía programada, ya que esta llega a tener un perfil bajo, pero como tal ayuda a disminuir lo que es el riesgo en el paciente, siendo así beneficioso para él o para este paciente. Dado que los pacientes con síntomas leves muestran una baja tasa de complicaciones por lo que son los cálculos biliares, a este grupo, por así decirlo, resulta apropiada la observación sobre todo, y más que una operación o un procedimiento quirúrgico, se recomienda más el cambio de la dieta de estos pacientes y de su estilo de vida. Ya los pacientes que presentan síntomas más graves o estos síntomas llegan a ser más recurrentes y la tasa llega a subir, incrementarse a una tasa más alta, se recomienda ya que se le realiza una colecistectomía laparoscópica. Y como dato curioso, en las mujeres embarazadas los cálculos biliares sintomáticos que no pueden tratarse de manera exceptante mediante lo que son la modificación ya sea de la dieta, una vida sana, se puede ejecutar ya con seguridad una colecistectomía laparoscópica durante el segundo trimestre. Y en más del 90% de los pacientes la colecistectomía es curativa y acaba con los síntomas de estos pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, ahora encontramos la colecistitis aguda. Como tal, en su mecanismo fisiopatológico encontramos que va a haber una obstrucción en lo que es el conducto cístico. Se va a dar por lo que es un cálculo biliar y esto principalmente va a llevar a lo que es una distensión de la vesícula, una inflamación y un edema en lo que es la pared de la vesícula, y se desconoce realmente por qué comienza esta inflamación. Como tal, se dice que es mediado por toxinas de la mucosa lisolecticina, citocina mucosal lisotexina, que es un producto de lo que es la lectina, y también ayudada por lo que es la combinación de las sales biliares con los factores activados de plaquetas. El aumento de la síntesis de lo que es la
prostaglandina amplifica lo que es la respuesta inflamatoria en esta enfermedad, en la colecistitis aguda. La pared de la vesícula biliar se va a tomar notablemente, se va a engrosar y se va a poner de un color rojizo con hemorragia subserosa, y a menudo va a haber líquido pericolecístico, y la mucosa como tal puede mostrar una hiperemia y necrosis irregular. Ya en casos más graves de esta, el proceso inflamatorio va a progresar y puede conducir al paciente ya a lo que es una isquemia o una necrosis en la pared de la vesícula biliar. Pero por lo general el cálculo deja de obstruir, por así decirlo, se afloja, y poco a poco así se va resolviendo lo que es la inflamación. En esta la obstrucción no se resuelve y se produce como tal lo que es una inflamación con edema, hemorragia y subserosa. Siguiente, por favor. En las manifestaciones clínicas como tal, encontramos lo que es el dolor abdominal o el cólico biliar, que van a encontrar varios ataques, van a presentar varios ataques estos pacientes, que este va a ser un dolor que no va a disminuir, no desaparece y puede persistir durante varios días. Es igual que en la patología anterior, que este dolor se va a encontrar en el cuadrante superior derecho o en el epigastrio, y puede irradiarse a la parte superior derecha de la espalda, el hombro, la clavícula. Y con frecuencia los pacientes además también van a presentar otros síntomas como lo son la fiebre, anorexia, náuseas y vómitos. También pueden presentar lo que es reuma. Todo esto se debe a los procesos inflamatorios que van a afectar al peritoneo parietal del paciente. Ya en la exploración física hay una hipersensibilidad y resistencia focal en lo que es el cuadrante superior derecho, y en ocasiones se puede palpar una masa en la vesícula biliar y el epiplón adherido, pero tal vez esto lo pueda impedir cuando el paciente ejerce como una resistencia. Eso no permite esa palpación. En ese proceso como tal también se causa una detección en la inspiración al ejercer una suave presión bajo el margen del costal derecho, que este viene siendo un hallazgo conocido como el signo de Murphy. Y la sensibilidad dolorosa y la presencia de este signo ayuda también a distinguir la colecistitis aguda del cólico biliar, porque en este no existe como tal un proceso inflamatorio. Siguiente, por favor. Doctor, yo opino que lo dejemos hasta aquí, porque hay algunos compañeros, incluyéndome, que ahora tenemos una clase. Bueno, ok, dale, continuamos mañana. Es que estos temas son extensos porque hay que abordar enfermedad por enfermedad. Entonces, listo, continuamos mañana. Dale. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Chau.